Y se somete a discusión. En lo general tiene la palabra el diputado Javier Calzada hasta por 10 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. La debacle económica de la década de los años 80 que orilló a México a someterse a los dictados del mercado y encadenar los procesos económicos sociales nacionales al neoliberalismo, culminó con una casi desaparición del Estado y la entrega de las riquezas nacionales a la voracidad de las grandes empresas, provocando un empobrecimiento nunca antes visto. No es extraño que en este contexto nuestro país se convirtiera en un fértil caldo de cultivo en el que pudieron florecer los peores males, entre los que destacan, por el dolor que causa, todo lo relacionado con el crimen organizado y sus secuelas en la formación de bandas locales que causan estragos en comunidades pequeñas, colonias o sectores focalizados. Más allá de la visión aislada que las pasadas administraciones gubernamentales quisieron vendernos respecto de la delincuencia organizada, la verdad es que esta representa la fase más violenta y radical del neoliberalismo moderno. El narcotráfico genera una fortuna anual estimada en 350,000 millones de dólares y es tan solo la raíz de una enorme operación financiera que incluye secuestros, extorsiones, venta de protección, trata de personas, esclavitud sexual, pornografía infantil, piratería, control de giros comerciales específicos y robo y venta de combustible, conocido también como huachicoleo. Durante enero pasado persistió la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país. Al mismo tiempo se disparó el número de secuestros. Respecto del nivel sostenido el año anterior, 2,928 personas fueron asesinadas, incluidos 75 casos clasificados como feminicidios. En diciembre, durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cuenta de víctimas de homicidios dolosos fue de 2,846 y 74 feminicidios, superior al registro de meses anteriores, aunque no se llegó al récord histórico mensual de 3,058 asesinatos ocurrido en julio de 2018. Aunado a lo anterior, la disminución del Estado mexicano había mermado en el pasado la capacidad de contar con un marco normativo e instituciones eficaces para el combate a la delincuencia. La errónea estrategia de la confrontación directa con los cárteles de la droga en lo que se llamó la guerra contra el narco no generó sino una escalada en cuanto a la cantidad de armas en las calles, nidos de corrupción en las instituciones encargadas de la confrontación y en casi todo el aparato gubernamental, y violaciones constantes y sistemáticas a los derechos humanos. 12 años de malas decisiones lograron empoderar a la delincuencia organizada que se instaló en sitios como en Zacatecas, en donde desde hace 9 años viven en un paraíso de impunidad y el antes tranquilo estado de Zacatecas se ha convertido en una entidad sembrada de cadáveres. 12 años de errores y de corrupción han heredado a la nueva administración presidencial un país con grandes males y, como reza el refrán popular, a grandes males, grandes remedios. Lamentablemente, los gobiernos anteriores no fueron capaces ni siquiera de construir un marco jurídico adecuado para enfrentar el problema más grave de los habitantes de nuestro país, como lo percibimos, la inseguridad pública. Entre los 7 modelos de policía existentes, no había uno solo que tuviera los recursos humanos, materiales y financieros, de tal modo que teníamos un Estado insuficiente que enfrentaba a una delincuencia muy organizada. Ante ello, Andrés Manuel López Obrador planteó la alternativa de crear una Guardia Nacional a efecto de resolver un nudo que impide no solo la tranquilidad de las familias, sino también el desarrollo económico y con ello el progreso de nuestro país. Se dijo por críticos y oposición al proyecto que el ejército es de confrontación y choque, mientras que la Guardia Nacional no va a militarizar al país, porque para ello haría falta que los militares tomaran el control de los gobiernos,
lo que no pasará y sería inadmisible. Pero tampoco suple al Ejército en sus tareas, sino que conforme a las reformas que se proponen tiene más bien la intención de fortalecer el trabajo policiaco en lo que respecta a la prevención, la contención y bajo las órdenes del Ministerio Público, la investigación y persecución de los delitos del fuero federal y del fuero común. Cabe señalar que la reforma plantea que de ninguna manera los detenidos por la Guardia Nacional pueden ser llevados a cuarteles o prisiones militares, sino que deben ser puestos a disposición de inmediato de autoridades civiles y por lo que respecta a su carácter militar, los elementos de la Guardia Nacional no gozarán del fuero que el artículo 13 constitucional otorga a los militares. La Guardia Nacional se crea como una institución de transición, no es la panacea y sería ingenuo pensar que así lo creen quienes propusieron su creación. Es un elemento importante que fortalece la actuación de las autoridades policiales, pero no puede suplir de ninguna manera la acción civil permanente de los gobiernos y la sociedad para crear condiciones propicias para el desarrollo pacífico que necesitamos. Una característica importante en el proceso de reformas a diversos artículos de la Constitución General de la República que hoy toca discutir a esta legislatura de Zacatecas fue el Parlamento abierto acordado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda del Senado de la República, cuya mecánica fue definida por la Junta de Coordinación Política. En un ejercicio inédito, la Cámara de Senadores instaló mesas de diálogo y discusión sobre el tema con transmisión pública, en donde fue posible no solo escuchar opiniones diversas, sino que como resultado se logró un dictamen con las adecuaciones necesarias que culminó con una aprobación unánime en el Senado y con solo un voto en contra en la Cámara de Diputados. Les invito, diputadas y diputados de esta honorable 63ª legislatura, a aprobar las reformas que hoy se ponen a nuestra consideración, porque la posibilidad del empleo de la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado hasta el año 2023, bajo parámetros internacionales en materia de derechos humanos, si bien es cierto, cae estrictamente bajo la responsabilidad del presidente, también nos compromete como ciudadanos, como legisladores y como gobierno a hacer la parte que nos corresponde. Uno de los más grandes compromisos que adquirimos con la aprobación de este decreto, sin duda alguna, es lo referente a la prevención del delito, en el ámbito de nuestra competencia como diputados, pero también con el exhorto que hagamos para que en los mismos términos el gobierno del Estado y los de los municipios asuman esta enorme responsabilidad para reconstruir el tejido social. No vamos a quitar el dedo del renglón, hay que contener la inseguridad, hay que contener los grupos de la delincuencia organizada, pero no hay que posponer ni un día más la estrategia de la prevención del delito, no solo en el discurso, en los hechos, con recursos, con programa, con presupuesto y por supuesto que con la puesta en marcha de la Guardia Nacional tendremos nosotros la oportunidad de trabajar en la agenda de la prevención del delito, que sea para el bien de México, que sea para el bien de Zacatecas, y nosotros en Encuentro Social vamos a seguir trabajando por un Zacatecas justo, próspero y seguro. Es cuanto, diputada presidenta.